Bueno, buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Es un verdadero honor para mí hacer de chair, moderar esta mesa redonda en nuestra facultad dentro del ciclo de Hablemos de los Clásicos. Y aquí tenemos a Francisco José Sánchez García, actual vicedecano de Cultura aquí en la facultad. Tendría que estar aquí Fran sentado, con lo cual, pero bueno, muchísimas gracias, Fran, por permitirme moderar la mesa. Fran no quiere empañar su reputación con nosotros. Quiere que seamos todas mujeres, al igual que mi compañero Gerardo Rodríguez Salas, que es el coordinador principal de todas las actividades del Festival Internacional de Poesía en Granada, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, y veo parte de la organización aquí. Con lo cual es un placer para mí moderar esta mesa que cierra los eventos en torno a la presente edición del festival aquí en la facultad. Y bueno, mi nombre es Pilar, pertenezco al Departamento de Estudios Ingleses, hay muchos colegas del departamento aquí representados, con lo cual esto pues te puede dar a entender la expectativa que tenemos todos por tu visita, a la cual queremos agradecer. Estoy segura que se debe a lo que nos une, que es principalmente la temática, más que a mi presencia, pero aún así se agradece el que vengan a acompañarnos esta mañana, en la que hay tantos actos, en la que dentro del propio FIP se están programando cosas tan distintas. Y muchas gracias también a los alumnos que nos acompañan. Intentaremos que merezca la pena. Bueno, pues hoy estamos aquí para celebrar a Mary Shelley. Nos desplazamos a más de 200 años atrás para debatir a una de las escritoras más grandes, un referente indiscutible de las letras universales cuya sombra es hoy más alargada que nunca y cuya voz radical y valiente cambió para siempre nuestra forma de entender la creación y la responsabilidad ante la vida. Y para mí es un placer estar aquí con dos amplias conocedoras que han indagado y traducido su obra. Por una parte, es un placer introducir a una académica de la talla de Margarita Carretero González, doctora en Filología Inglesa, Premio Extraordinario 1996, profesora titular de nuestro querido Departamento de Estudios Ingleses aquí en la Universidad de Granada y Fellow del Oxford Center for Animal Ethics. Margarita es, sin duda, una de las voces más autorizadas y apasionadas en el ámbito de los estudios ingleses en España, y su conexión con Mary Shelley es profunda y polifacética. Margarita ha dedicado gran parte de su labor investigadora a explorar los rincones más complejos de la literatura y cultura, y curiosamente, su trabajo dialoga de forma fascinante con el legado de Shelley en aspectos como la ecocrítica y los estudios posthumanistas. Margarita es una experta en analizar cómo nos relacionamos con lo no humano. Al igual que Mary Shelley, cuestionó los límites de la vida y la responsabilidad del creador hacia su criatura. Su nombre ocupa un lugar de honor en el estudio de Shelley gracias a un hito editorial y académico fundamental. Fue la responsable de la traducción, introducción y notas de la edición de Frankenstein o El moderno Prometeo, basada en el texto original de 1818, publicada por Comares y obra receptora del Premio Nacional de Traducción. Este trabajo es crucial por varias razones que Margarita ha defendido con pasión. 1. Fidelidad a la Mary Shelley joven, a diferencia de la versión más común del 31, revisada por una Shelley más conservadora y afectada por la tragedia. La traducción de Margarita nos devuelve la fuerza de la versión del 18, más radical, filosóficamente más cruda y menos condicionada por la autocensura. Y 2. Labor de arqueología literaria. Su edición no se limitó a verter las palabras al castellano, sino que contextualizó las fuentes científicas y políticas que rodearon a la autora durante aquel famoso verano en Villa Diodati. Para mostrar cómo Margarita piensa a Shelley desde la modernidad, me gustaría muy brevemente también mencionar algunos de sus estudios que conectan con la mesa redonda. La criatura alterhumana de Mary Wollstonecraft Shelley, un acercamiento posthumanista a Frankenstein,
en el que Margarita analiza al monstruo no como un error, sino como un ser que nos cuestiona. 2. El Posthuman That Could Have Been, Mary Shelley's Creature, donde explora las posibilidades perdidas de empatía y ética en la novela. 3. Representaciones culturales de la naturaleza alterhumana, libro donde profundiza en la ecocrítica, relacionando la naturaleza salvaje de Shelley con los retos actuales. 4. Spanish Thinking About Animals, en donde Margarita muestra su faceta como experta en ética animal, un tema que resuena con la soledad y el maltrato que sufre la criatura de Frankenstein. En 2018 organizó aquí en la universidad unas jornadas para conmemorar los 200 años de la publicación de la novela. Por otra parte, es un verdadero honor completar esta mesa con una de las voces más lúcidas, polifacéticas y queridas de nuestras letras contemporáneas, Espido Freire. Espido fue licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto, donde también cursó un diploma en edición y publicación de textos. En 1998 publicó su primera novela, Irlanda, y a esto le siguió una incesante carrera literaria con más de 30 libros. 40 ya. 40, madre mía. Disculpa, Espido. No, es que no doy abasto. No actualizo. Sí, son 44 ya, desde el año 98 en solitario. Por lo tanto... Pero no todo novelas, ¿eh? O sea, hay novela infantil, hay libros de relatos, pero bueno, me refiero a la obra mayor, no a colaboraciones y demás. Pero 44. 44. Sí. A ver, calla. Calla. Hablar de Espido, por tanto, es hablar de maestría y precocidad. Marcó un antes y un después en el panorama literario español al convertirse con tan solo 25 años en la ganadora más joven del Premio Planeta con su novela Melocotones helados. Pero más allá de los premios, que son muchos y muy merecidos, además del Planeta, ha recibido premios como el Ateneo de Sevilla por Soria Moria, el Premio Azorín por Llamadme Alejandra, libro que he leído recientemente que se ha transformado también en una ruta literaria, ¿no? Algo apasionante de su obra. Espido es una exploradora incansable de la identidad femenina, la ambición y los claroscuros del alma humana. ¿Por qué es fundamental su presencia hoy para hablar de Mary Shelley? Por 3 razones, por muchas, pero por 3 razones clave que la vinculan directamente con la autora de Frankenstein. 1, la fascinación por el romanticismo. Espido ha buceado profundamente en la vida y obras de figuras como las hermanas Bronte, sobre la que ha escrito muchísimo, Jane Austen, una de sus favoritas, y por supuesto la propia Mary Shelley, entendiendo como nadie la soledad, el genio y el desafío que suponía para estas mujeres crear mundos propios en un entorno que las silenciaba. 2. El análisis de la criatura. En sus ensayos y conferencias, Espido suele abordar temas como la autoimagen, los miedos sociales y la construcción de la identidad. ¿Quién mejor que ella para diseccionar la psique de la criatura de Shelley? Ese ser que nace, necesitando amor y se encuentra con el rechazo. Y 3, la vigencia del mito. Como escritora que transita entre la novela, el ensayo y el relato, Espido tiene la capacidad de traducir los grandes temas del siglo XIX a las inquietudes del siglo XXI, demostrando que los monstruos de Shelley siguen vivos en nuestra cultura actual. Espido, tu capacidad para tejer puentes entre la historia y el presente es el broche de oro para este debate. De verdad, bienvenida. Es un verdadero placer para todos nosotros y nosotras tenerte aquí en Granada. Sé que no es tu primera visita a la Universidad de Granada, pero espero que no sea la cuarta o la quinta ya, que espero ya que nos conocemos, tenerte de nuevo aquí muy pronto. Estaré encantada.
Hoy tenemos en esta mesa, por lo tanto, el rigor de Margarita, que nos devuelve la palabra exacta de Shelley en el 18, la agudeza de Espido, que nos ayuda a entender la psique de la autora. Con Margarita como experta académica y Espido como voz creativa y analítica, tenemos un tándem insuperable para la mesa. Y ya me voy a callar, pero me gustaría darle voz aquí a mis dos protagonistas y me gustaría empezar esta mesa redonda lanzando una pregunta general para abrir el debate. Hablar de Mary Shelley es hablar de una autora que, rodeada de gigantes del romanticismo, acabó proyectando una sombra más larga y duradera que la de todos sus contemporáneos. ¿Qué tiene de especial Mary Shelley para vosotras? Espido, empecemos contigo, si te parece bien. Bueno, ante todo, es un absoluto honor coincidir contigo, como admiradora de tu obra y de tu traducción, y también porque son muchos los puntos que tenemos en común, entre ellos también el interés por todo lo no humano, pero que nos vincula dentro de nuestra categoría animal, ¿no? Por la investigación también acerca de las identidades que se encuentran fragmentadas y que se encuentran en el límite, y por supuesto pues por que te debemos esta traducción que es absolutamente definitoria de lo que significa un buen trabajo como traductora y como investigadora, ¿no? Y hace una semana estaba hablando con Lorenzo Luengo, teníamos una discusión acerca de, bueno, Lorenzo y yo discutimos mucho en público siempre, para que haya testigos. Hablábamos precisamente de las distintas traducciones de Frankenstein y de cuál era el valor añadido de conocer las primeras traducciones. Y una de las insistencias, tanto por su parte como la mía, era en la idea de la juventud, es decir, de cuándo se escribe una primera versión. Porque Mary es una autora que comienza a crear muy pronto, que comienza a pensar todavía antes, ¿no? En la adolescencia está muy estimulada por la presencia y por la ausencia de grandes talentos en su época. Grandes talentos, además, que no solamente son pensadores, sino que son pensadores radicales. Son pensadores que están cuestionando cuál es el sistema y que dan por hecho que Mary seguirá esa misma línea. Y ella está conformándose no solamente como mujer, sino también como una futura autora, dentro de un siglo que a su vez está planteándose qué tiene que decir o qué callar la mujer, donde ya no puede regresarse al pasado, porque la Revolución Francesa ha marcado una línea absolutamente tajante, pero por otro lado no se sabe cuál es el camino. Y aquellos que se encuentran en la avanzadilla y que son más radicales, dos de ellos son el padre y la madre de Mary. Entonces ella no... yo siempre intento contextualizar a las autoras cuando se habla de las Bronte como florecillas en mitad del páramo, ¿no? Como se habla de Jane Austen como esa autora discreta que no. Tienen un contexto muy determinado en el que no es casual que sean hijas de quienes son, que tengan la formación que tengan y que tengan el acceso a la lectura que tienen. Entonces, en ese caso, tenemos a esa joven Mary que entra también muy pronto en contacto con unas personalidades absolutamente deslumbrantes, pero también muy destructivas, autodestructivas y alterodestructivas, como son en general los poetas, y en particular los poetas románticos, y muy en particular Lord Byron y Shelley, junto con el resto de la panda, porque no había uno que se salvara, o sea, están todos fatal de lo suyo. Entonces, Mary y Claire, su hermanastra, vamos a llamarla hermanastra, ¿no? Entran en ello con dos sensibilidades completamente diferentes, pero también complementarias. Claire es un catalizador, ahora la llamaríamos posiblemente una groupie, musa inspiradora, ¿no? Y por otro lado, Mary está definiéndose como una autora que desea tener una voz propia. Pero la que tiene con 16 años, la que tiene con 19, con 20, con 22 años, es completamente diferente a la que nos vamos a encontrar con 40, con 50, y que va a su vez a reinterpretar cuál es la obra de esa muchacha. Yo no es que me sienta identificada, sería un ejercicio de soberbia el identificarme con Mary Shelley, pero sí que hay determinados puntos comunes. Mi primera novela, Irlanda, la escribí con 16 años, la publiqué con 23. Y en ese periodo la reformé, la modifiqué y demás. Cuando llegó al público, para mí continuaba teniendo la fuerza y la energía de esa adolescencia, pero yo ya era muy consciente de que necesitaba una forma diferente. Tengo ahora 51, casi la edad en la que muere Mary Shelley. Y por lo tanto, después de una obra escrita, redactada y muy, muy trabajada, tomada muy en serio, puede ser mejor o peor, pero nadie puede cuestionarme la pasión por mi oficio y la pasión por la literatura, ¿no? Veo que
que las distintas Espido de las distintas épocas, siendo la misma, piensan de una forma completamente diferente. Es como si emanaran de un tronco común y cada una de ellas comete sus propios errores y tiene sus propias evoluciones. Entonces, yo me planteo qué piensa Mary en el momento en el que, en el año 30 y pico, regresa hacia atrás y se plantea, sabiendo lo sabido, y eso lo hace mucho mejor Margarita que yo, sabiendo lo sabido, se plantea qué quiere decir ahora con la misma historia que contó en aquel momento. Y claro, lo que ha ocurrido mientras tanto no ha sido solamente la pérdida de 3 hijos, la pérdida del esposo, la pérdida de la reputación y el intento de la ganancia, la decepción profunda con un padre brillante pero absolutamente caótico y que en los momentos más importantes nunca está, ¿no? La propia reflexión acerca de la creación y acerca de a qué conduce, la evolución y la rebeldía frente a las voces a las que ella se estaba enfrentando, ¿no? El propio Godwin, su padre, pero también Shelley. Y también la sombra errante de esa madre idealizada y muerta antes de que ella pudiera tener conciencia. Entonces, ella, que en un principio se alinea más con una idea casi ilustrada que romántica, que después abraza el romanticismo y que después tiende hacia una posición diferente, más conservadora y más burguesa, es todas ellas a la vez. Y es interesante que no la limitemos únicamente a la versión o a la faceta que nos interesa a nosotros como lectores. Sobre todo porque aquí, que más que menos os dedicáis a la literatura, o bien como creadores o como profesores, o seréis investigadores. Por lo tanto, las etiquetas fáciles nos estorban. Es decir, no podemos reducir a Mary únicamente a la creadora de Frankenstein o a la creadora del Último Hombre, pero también dentro de la psique creadora, que esto es algo muy propio, con todo el respeto, ¿no?, hacia historiadores que no tienen un conocimiento, por ejemplo, del proceso creativo. No podemos también limitar o fosilizar su proceso creativo únicamente a el chispazo de inspiración en Villa Diodati. Mary crea Frankenstein y recrea Frankenstein a lo largo de toda su obra, cuando la corrige, cuando la edita, cuando edita la obra de su marido, cuando intenta varias veces escribir su biografía o ir colando fragmentos biográficos, y también al final de su vida cuando continúa escribiendo otro tipo de textos. Mi posición es un poco esa, por eso es tan fascinante, porque es muchas, porque es no solamente Frankenstein está creado de muchas cosas, sino que la propia Mary también es el crisol donde bullen muchísimas otras cuestiones. Me gustaría saber si coincides con mi idea, si tu punto de vista es otro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, además las circunstancias también, como hasta qué punto la libertad que tenía cuando escribe en Villa Diodati y el condicionamiento que tiene cuando revisa la obra, que yo creo además, también estoy de acuerdo contigo, en que es un poco... revisa la obra, la transforma más, no sé si en esto estás de acuerdo, en el cuento moralizante que no es en 1818. 1818... Es una rebelión. Totalmente. Es una protesta, es un grito. Exactamente. Pero claro, también las concesiones al suegro, porque es que también el señor Shelley. Exactamente, dependía económicamente también para que por lo menos el último hijo que le quedaba. Entonces, él está más... No sé hasta qué punto es porque Mary fuera más conservadora, porque yo creo que en 1818 ya está cuestionando... Yo no creo que Frankenstein sea un cuento moralizante sobre los peligros de jugar a ser Dios, no. El romanticismo prometeico está genial, pero ¿qué pasa cuando llega ahí? Es la falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, ya en 1818 está cuestionando también a su padre, está cuestionando a Shelley. Entonces, claro... Con toda la razón. Totalmente, porque van a decir, está muy bien decir aquí la libertad, pero luego económicamente, una mano atrás y otra adelante. Y bueno... y los hijos, es decir, está muy bien el hablar de esa anarquía, pero... Tienes hijos, te has casado con una mujer que tienes hijos, y luego Percy procrea como si no hubiera mañana. Exactamente. Se le mueren también. Ya, bueno, pero eso no quita. Eso no quita, ¿no? Y eso, entonces, creo que la del 31 está más acorde, quizá más palatable a la moral victoriana. Y luego, si adapta y reduce y elimina determinados fragmentos de la obra de Shelley, que no va a hacer con la suya, ¿no? Claro. Es decir, no es fácil, su vida no va a ser fácil en ningún momento,
pero ahora se habla mucho de la precensura, ¿no? O la censura moral a la que se someten gran parte de los autores. Y es cierto, existe. Piensen o pensad en cómo funcionaba eso en pleno siglo XIX, ¿no? Y en un momento, además, en el que determinados pensamientos radicales están siendo no solamente censurados, sino perseguidos. Es decir, penalmente se están arriesgando al encarcelamiento, a juicios. Flaubert pasa uno tiempo más tarde, ¿no? Por amoral. Y a la retirada completa de la obra, que implicaba desaparecer, y desaparecer en muchos sentidos. Y Mary ya sabía lo que significaba el ostracismo social desde que era muy jovencita, sabía qué significaba desafiar. Y ella sufría por ese desafío mucho más de lo que pudo sufrir Lord Byron durante toda su vida. Entonces, no, por mucho que pensemos que van todos en un pack, y por mucho que algunas de las biografías audiovisuales, sobre todo muy hermosas, visualmente muy deslumbrantes, nos coloquen a todos en una cierta igualdad de condiciones, eso no es así. Había un rango económico, había un rango de género, había un rango de edad, e incluso había un rango de conocimiento. Y Mary no había tenido una educación formal, a diferencia de muchos de los varones que la rodeaban. No la va a tener tampoco la mayor parte de las autoras del XIX. Y ese complejo de inferioridad, esa sensación de que tenían que demostrar más, que tenían que conocer más, se muestra de muchas formas. Una de ellas es la hipercompensación y otra de ellas es la rabia, ¿no? Esa rabia que podemos leer en muchos de los párrafos en los que está latiendo en la obra de Mary Shelley, y que luego encontraremos, por ejemplo, es totalmente diferente y es muchos años después, pero fijaos o comparad más o menos qué épocas de evolución tiene que ver con la obra de Shelley, ¿no? Lo vamos a encontrar en Jane Eyre. Vamos a encontrar ese grito de yo que no soy nada, yo que soy fea, yo que no pertenezco a ninguno de los órdenes establecidos, aún así tengo conciencia, aún así tengo derechos, aún así tengo más valor que todos vosotros. Tela. Bueno, otra pregunta que me gustaría lanzaros. Hemos comentado como Mary, hija de un filósofo radical, hija de una figura pionera posteriormente del feminismo. Hemos idealizado, y es una pregunta que me gustaría lanzar a las dos, ¿hemos idealizado de alguna forma la presencia de Mary Wollstonecraft en la creación de Frankenstein? ¿Y hasta qué punto la novela es una respuesta a una rebelión contra el legado de sus padres? ¿Yo? Sí. Bueno. Idealizado, no lo sé. Creo que se ha idealizado mucho en las lecturas quizá un poco de corte autobiografista, ¿no? Donde, bueno, el leer Frankenstein en clave biográfica, ¿no? Y ver un poco pues, la culpa, la madre ausente. ¿Hasta qué punto? Bueno, lo que pasa es que hasta qué punto el nacer, el que tu madre muera al poco de dar a luz a ti, no te condiciona. Es que, vamos, yo no sé, yo tendría un sentimiento de culpa increíble. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto ese es un tema que condiciona su escritura, sino más bien es una forma de... le permite explorar la maternidad, o sea, el concepto de responsabilidad de la madre en el sentido de quién gesta a alguien, ¿no? Que en este caso Víctor hace de madre un poco extraña, ¿no? Porque, bueno, en realidad lo que hace es dar a luz a una criatura sin la presencia de la madre. Pero en cuanto a la presencia de la obra de los padres, yo creo que Frankenstein es como una especie de... es una respuesta al pensamiento radical ilustrado, ¿no? Y más como un terreno que le permite explorar, oye, ¿qué pasaría si esto que proclama mi padre, vamos, no digo que fuera con esa intención así, ¿no? ¿Qué sucedería, no? Godwin creía en la perfectibilidad humana. El hombre era, bueno, los límites a los que el hombre podía ser bueno eran increíbles y la maldad venía de las instituciones. Entonces, bueno, vamos a ver, pues resulta que no, que el hombre, o sea, y la razón emancipadora no necesariamente te lleva a una virtud moral, ¿no?
yo creo que lo que explora, que también era lo que decía Mary Wollstonecraft, ¿no? En este caso, hablando de, bueno, una mujer, no se puede considerar la virtud moral en una mujer si no es una mujer educada, ¿no? O sea, es como una niña educada, intelectualmente Formada, hablando, sí. ¿no? Educada, formada. Porque si no, lo que era una niña grande simplemente, ¿no? Una niña, una infante, ¿no? Y entonces lo que hace es decir, bueno, vale, esto está bien, se dan las condiciones, pero la razón emancipadora sin ética del cuidado, sin una ética relacional también, no va a ninguna parte, no va a ninguna parte. Entonces, creo que eso es, por un lado, reivindicar el papel fundamental de la razón, ¿no? O sea, el desarrollar la razón, el que una razón desarrollada es lo único que puede hacer realmente a una persona libre, pero no necesariamente eso tiene unas condiciones positivas, ¿no? Es decir, no toda la culpa es de las instituciones, ¿no? El ser humano también tiene sus cosillas. Y bueno, claro, la ética del cuidado, al fin y al cabo, que creo que es lo que reclama, y lo que reclama exige, e incluso exige amenazando la criatura en el centro de la novela. Oye, ¿qué tú me has hecho? ¿Ahora qué? Porque soy feo, como diría Jenner, ¿no? Porque soy feo ya. Y porque no soy lo que tú esperabas. Totalmente. Sí. Yo creo que corremos muchas veces el riesgo de el presentismo, ¿no? Que nos invade constantemente a la hora de analizar la historia. También invade parte de la historia de la literatura y parte también de cómo interpretamos algunas de las reacciones o algunas de las relaciones que pudo tener Mary en su momento. La muerte en parto durante el 18 y el 19 en mujeres de todos los estratos sociales era muy habitual, hasta el punto de que los segundos e incluso terceros matrimonios pues eran tan constantes que... estricta contemporánea de Mary Shelley, como sabéis, es Jane Austen. En Jane Austen nos encontramos con que en una familia extensa, ella solamente son 2 hermanas solteras, pero sus hermanos se casan todos menos uno, gran parte de sus primeras cuñadas, mueren en parto o por consecuencias derivadas del parto. Por lo tanto, las niñas se crían con madrastras, que es el caso de Mary Shelley. Entonces, yo no sé hasta qué punto, y no lo podemos saber, hay un complejo de culpa por haber sido la causante de la muerte de la madre, o hay una sensación de abandono, y también hay una sensación mezclada, en el caso de las niñas que se crían con madrastras, de habérseles negado una oportunidad incluso social mejor. Se acusaba a Claremont, a la madrastra de Mary Shelley, de haber puesto por delante los intereses de sus propios hijos, ¿no? En el caso de Jane Austen, una de sus sobrinas se casa muy jovencita para huir de casa, porque la segunda mujer del marido está haciéndole, según ella, la vida imposible. Entonces, lo que tenemos es una sucesión de distintos seres que cuidan. En el caso de Mary, además, tuvo también una institutriz, tuvo distintas figuras femeninas que estaban a su cuidado. Tenía una hermana mayor, tuvo también una compañera de juegos, como fue Claremont, y por lo tanto lo que tenemos alrededor son muchas madres sustitutas que no opacan en ningún momento la figura de la madre ida, muy probablemente idealizada no por ella, pero también por el marido, y sobre todo por la función que cumple a nivel social con sus ideas y sobre todo con su ausencia. Y luego va a mimetizar eso desde la otra posición, porque ella va a perder pronto a un marido con el que va a tener que realizar la misma labor con su figura que hizo Godwin con Wollstonecraft. Entonces, de pronto se encuentra en el mismo papel que su propio padre, reivindicando la figura de una persona brillante desaparecida. Pero también a veces creo que obviamos algo que hemos visto todos en la vida real, con viudas, con viudos y sobre todo con viudas y viudos de figuras relevantes, no digamos ya poetas o autores. Son más cómodos muertos que vivos. Y lo son porque en ese momento el legado te pertenece a ti sin las molestias de tener al poeta o a la poeta viva. Y por lo tanto puedes
no solamente ocupar un lugar que es el viudo o la viuda de, y además el editor, y además el compilador, sino que además eres quien mejor, se supone, puede interpretar cuáles eran aquellas voces o aquellos flecos sueltos. Y eso lo va a hacer William Godwin y también lo va a hacer su hija, a su vez con Shelley, y también en menor medida lo va a hacer con su madre. En los dos casos también tienen que escoger hasta qué punto las partes escandalosas, tanto de la vindicación como de la obra de Shelley, van a ser públicas o no. Hay también una responsabilidad. Y esa relación funciona en los dos sentidos, es decir, el poeta o la ideóloga influyen enormemente sobre el superviviente, pero el superviviente también tiene poder, por fin puede trabajar o puede moldear la imagen del desaparecido también a su conveniencia y a la conveniencia de otros. Cuidado, Percy Shelley, el hijo de Mary, también lo va a hacer con la figura de su madre cuando ella falte. Entonces, en todo este juego de espejos, que es tan interesante, tenemos que ser más listos que los propios biógrafos y tener no solamente una intuición muy determinada de que aquello que es demasiado bueno, demasiado bonito, posiblemente no sea así, sino también detectar cuáles son las narrativas que son más interesantes en las distintas décadas del siglo XIX y del siglo XX. ¿Complicado? Sí, pero fascinante, ¿no? Y cuáles de esas narrativas ahora en el XXI nos conviene creer o no. Porque durante mucho tiempo Mary Shelley fue la hija de dos grandes genios y la mujer de otro. Y ella fue una escritora conocida, una escritora reconocida, una biógrafa que tenía un cierto reconocimiento, pero el crecimiento de su figura es muy reciente. La implantación y la idea de que tiene que estar en el canon literario tiene apenas que 60 años, 75 años más o menos. Nos olvidamos el largo periodo en el que Mary no fue eso y en el que Frankenstein era esto, ¿no? Era ese monstruo medio divertido, medio... la seguimos admirando como una de las pioneras de la ciencia ficción y también de muchas otras cuestiones, pero es ahora cuando lo estamos admirando. La excepcionalidad de su figura dentro de lo femenino y dentro de la feminidad la estamos valorando ahora en el año 26. No es lo mismo que se valoraba cuando yo estaba en la universidad y en el año 96 o 97 estábamos estudiando a Mary Shelley y estudiamos a Mary Shelley, pero desde un enfoque completamente diferente. Entonces, a la hora también de jugar con esos espejos, tened en cuenta dónde está la luz que ilumina ese espejo, ¿no? Porque es muy fácil proyectar aquello que deseamos ver en ella. Totalmente. Y además, la obra además se presta a Hombre, eso. claro, es fragmentaria. Exacto. Todo el rato estamos hablando de fragmentos, estamos hablando de cosas que se unen y generan otra cosa. Sí, sí, sí. Es interesante, Espido, lo que comenta de cómo miramos al pasado siempre de nuestra perspectiva actual, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el mensaje de Frankenstein no envejezca? Es decir, ¿qué es lo que hace que la novela siga siendo trending topic hoy en día? Porque se ha convertido en un icono cultural. Es verdad que a lo mejor ahora el legado de Shelley es más palpable que hace unos años. Pero ¿qué es lo que hace que este clásico no envejezca? ¿Me dejas ser un poco mala? Por supuesto. Un poco solo. Venga. Hay que elegir bien a los actores. Vale. Entonces, gran parte de la prevalencia de muchos de los clásicos literarios tienen que ver con la adaptación audiovisual. Entonces, dentro de la adaptación audiovisual, sobre todo si la llevan a cabo en el ámbito anglosajón, porque en España no nos comemos, tiene mucho que ver con la aproximación biográfica a la propia Mary Shelley. Hace muy poco se hizo una reinterpretación peculiar, pero interesante, ¿no? de Mary Shelley. Hace muy poco se ha hecho también una enésima adaptación de Frankenstein. Entonces, en el momento y en el punto en el que esas adaptaciones audiovisuales son atractivas y calan, ha pasado también con Cumbres Borrascosas, hay que elegir bien al actor, siempre. En el momento en el que escogemos y somos conscientes de esa fascinación colectiva, entramos otra vez en una rueda en la que el clásico vuelve a ser leído, vuelve a ser cuestionado y en el que la figura de quien escribe ese clásico también lo es. Entonces, yo no es que crea que las adaptaciones audiovisuales, me da igual, que sea novela gráfica, que sea serie, que sea película, nos ayudan o no. Es inevitable que atraen la atención. La mayor parte de esa atención va a ser epidérmica y se va a quedar en lo que entendemos por una adaptación audiovisual. Pero sí que gran parte de la fascinación tiene que ver con que se hable de ello, con que siga estando presente, con que siga estando en el debate. Y gran parte de eso ahora no se hace ni desde la academia, ni tampoco desde los clubes de lectura, sino que se hace desde aspectos mucho más mayoritarios, como las redes sociales y el impacto que esas redes sociales reciben a través del audiovisual.
Claro, pero fíjate... Lo hay más, pero bueno, no quería hablar, sé que tú vas a hablar de aspectos mucho más profundos, yo quería hablar de ese... No, iba a hablar simplemente de cómo el cine en realidad lo que ha hecho ha sido desviar un poco, desvirtuar el mensaje. Creo, no sé si antes de Mary Shelley's Frankenstein, ¿no? de Kenneth Branagh, la criatura era un zombie. Que bueno, que es más la herencia del teatro, ¿no? De la primera adaptación teatral. Porque claro, la primera, cuando el teatro, el pensamiento, esta criatura tan articulada, pues en el teatro del siglo XIX, que la primera fue en 1823, melodrama no pega. Entonces, pues la criatura es muda, no habla y sigue sin hablar. Ya digo, no sé si hubo alguna adaptación hasta la de Kenneth Branagh, creo. Entonces, no sé, estaría bien, sería interesante ver... No, en Remando al viento la criatura habla. Ah, sí. Claro, lo que pasa es que eso no es una adaptación de Frankenstein. Claro, no es de Frankenstein, es magnífica, además. Yo creo que a mí me gusta mucho también. Es de las mejores... Pero es que creativo. Estamos en la generación en que esa es la película, la gran película sobre Byron y Frankenstein. ¿Eso qué quiere decir de estamos en esa generación? Quiere decir que ¿Qué quieres decir con quiere eso? decir que pese a nuestra Que tenemos insultante juventud, vale, ya ha habido otras generaciones que no tienen como referencia esa clave, sino otra. Vale. Y a casi todos, y si no, revisadlo, pasa también mucho con las adaptaciones de Jane Austen, casi todos, o Mujercitas, consideramos que la primera que vimos es la mejor. Ah, sí. Entonces, no se puede comparar esa otra que han hecho luego porque, y no sé qué, ¿no? Entonces, nosotras crecemos, nos formamos, somos jovencitas, influenciables, con la adaptación de Gonzalo Suárez, que a mí por lo menos me va a marcar para siempre un concepto muy determinado de la creación y de la maldición que existe en la creación. De la creación literaria, ¿verdad? Exactamente, del acto de creación. Sí. Y ahí hay una figura que va tomando forma, que no es ya el Frankenstein de Boris Karloff, pero sí que tiene ciertas similitudes, y esa criatura habla. Exacto. Y además interpela a Mary. Y le dice, nos veremos al final, spoiler, nos veremos y que cuando anticipa que va a morir. Sí. O Shelley, cuando le dice, Mary, sí. o a Shelley, no le dice, ¿hasta cuánto tiempo vas a seguir? Vedla si podéis, es lenta. Es decir, tiene algunos cortes hechos a machete, pero realmente en cuanto a estética y en cuanto a propuestas, ¿no? de cómo fueron aquellos días en Villa Diodati, ninguna la ha superado. Hay otras que tienen otros atractivos, pero ninguna lo ha superado. Y está... Dios mío. ¿Está hablando de los actores? Sí. No. Estamos mayores ya. Cuando Hugh Grant podía hacer de joven rebelde y borda a Byron. Sí. ¿Y qué os parece la versión de Guillermo del Toro? ¿Os gusta la adaptación? Como Víctor Frankenstein al final de la película pide perdón, ¿no? Alcanza esa redención, y luego esta representación de la criatura humanizada, ¿no? Ya quisiera. Bueno, porque... Bueno, no sé si os gusta o no, humanizada en el sentido, porque uno de los pasajes de la novela que más me llaman la atención es cuando dice que la criatura es hermosa pero que no tiene alma, ¿no? Entonces, este intento por parte del cineasta mexicano de humanizar, de darle sentimiento, ¿no? Y esta visión rusoniana de soy malvado por mi entorno, pero claro, inicialmente era bondadoso y bueno. No sé. Yo, bueno, creo esto, como estuvimos hablando de la película, y aquí con algunos estudiantes hemos hablado, yo iba teniendo en cuenta cómo habla Guillermo del Toro de Frankenstein, de lo que supuso para él, de lo que supuso su relación con la monstruosidad, ¿no? Y lo que supuso el hecho de leerlo, y cómo creo que es evidente que esa monstruosidad criatural está presente en su filmografía también, ¿no? Pues yo iba con muchísimas expectativas. No quise saber absolutamente nada de quién eran los actores, era Cartucho, que no te escucho, no quiero saber nada. Y me pareció visualmente espectacular, me pareció muy melodramática, o sea, creo que es como
no me preocupa tanto los cambios con él. O sea, yo de esto de fidelidad no es eso lo que no es eso lo que me interesa, ¿no? Cuando es que el padre era así, eso me da igual, no es cómo cuenta una historia que mantenga, digamos, la atmósfera del gótico científico, que en eso, en la adaptación de Guillermo del Toro, hay mucho casi como de steampunk, ¿no? Sí. Y cómo mezcla, cómo pone sobre la mesa la función vital que tiene el capital para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y la ciencia al servicio del capital, ¿no? Y una cosa que me fascinó fue el personaje de Elizabeth. El personaje de Elizabeth como esa voz. Y iba a decir que la cagó, pero no lo voy a decir, pero ya lo he dicho. Me pareció Digamos que te decepcionó profundamente. Vale, pero claro, él podía hacer con Elizabeth lo que quisiera, ¿no? Pero digo, ostras, va a meter ahí la ética del cuidado, ¿no? Porque me parece, cuando estabas diciendo antes, no le ha salido el niño como él quería, ¿no? Y eso se ve claramente en la película, porque está el otro diciendo que no dejas de tonto, repetir, es que es tonto. está que eres tonto, que el niño es tonto. Y la otra se baja con él y le enseña Elizabeth, ¿no? Y acaba diciendo otra palabra. Digo, claro, mira, se me están poniendo los pelillos de punta. Ahí está el factor de la ética del cuidado, es decir, él no se ha hecho responsable de la criatura. Elizabeth es capaz de darle una voz o de ayudarle a que encuentre su voz, por decirlo de alguna forma. Pero luego lo transforma en una pseudohistoria de amor, porque parece que se enamora de la criatura y morir y verte a ti, que lo último que vea sea tu cara. Y entonces eso ya como... A mí, personalmente. No, que claro, que es también mucho, o sea, ahí creo que coge más de la estética gótica, ¿no? De lo gótico tradicional de Anne Radcliffe y demás. Y luego, claro, bueno, al final esa reconciliación, ¿no? Que es como le da, transforma una tragedia en una tragicomedia, en el sentido de un final feliz reconciliatorio, ¿no? Porque, vale, Víctor muere, pero lo llama hijo. Entonces lo reconoce, le da una especie de... lo sitúa en la sociedad, en un entorno familiar, en el momento en el que lo reconoce como hijo. Lo legitima, sí. Exactamente. Entonces, eso me pareció interesante, esa relectura, ¿no? Y creo que fue más como para decir, para darle el final feliz a esa criatura tan desolada, ¿no? Que al final, bueno, incluso ayuda a escapar, a desencallar el barco y permite que se convierta en una especie de ángel guardián más que en un superhéroe. Demonio, exacto. Pero que no, es lo que podría haber sido desde el principio. Totalmente. Es decir, sí, se le da el sitio. Es lo que quería. Lo que buscaba era precisamente la sublimación de una raza humana que pudiera concitar física, intelectual y moralmente lo mejor de cada uno, ¿no? Pero no tiene paciencia. O sea, rompe el juguete antes de hacerlo. Yo fui a ver la película cuando ya había pasado un poco el hype, también para no... Y intenté no leer nada, no opiné nada tampoco sobre el tema porque quería verlo, leí alguna crítica, sin más, pero no la crítica producida de una manera más consciente, ¿no? Sino las reacciones, la emocional. A ver, Guillermo del Toro, como creador, tiene suficiente entidad como para generar o regenerar una historia basada en el Frankenstein original. Y tiene todos sus tics, todos los que podemos encontrar en las películas anteriores. Entonces tampoco hay una gran sorpresa ahí. Yo lamenté el que hubiera una huella tan evidente de la de Kenneth Branagh en muchos aspectos. Me parece que es muy difícil sustraerte de determinadas situaciones, pero también me ha pasado últimamente con Nosferatu, me ha pasado con la última adaptación de Drácula. O sea, estoy viendo que hay pocas apuestas realmente originales, incluso de nombres que esperábamos que tuvieran como esa osadía. Creo que no se atreven a romper, o realmente que ellos han configurado su propia imagen monstruosa también basada en el audiovisual y que no recuerdan cuál fue la primera impresión que tuvieron cuando leyeron Frankenstein, quizás porque no han leído Frankenstein por primera vez, sino que vieron Frankenstein por primera vez, ¿no? Y luego de ahí hay muchas licencias que, bueno, pues hay que aceptar cada vez que se produce una
reinterpretación, tú has señalado algunas, pero a mí lo que me sacaba de quicio era la inestabilidad y la exaltación constante de Víctor Frankenstein. Es decir, no había ninguna razón. Intentan darle la motivación típica del trauma del padre, que la tenemos desde Gladiator, que mi padre me trataba mal y por eso se me convirtió en un psicópata, o sea, y loco, y pongo caras, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Como, pues te pegaba como a todos. O sea, es que en esa época es lo que hay, punto. O sea, y lo que me encuentro luego es un Víctor Frankenstein absolutamente desaforado que pierde todo su talento en desaforarse. Y a veces hasta cómico, ¿verdad? A veces es que hay un momento ya que es como... que parece como que está rayando la comedia. Sí, está muy mal dirigido. Farsa. Sí, está muy mal dirigido, es un gran actor y un gran director y no están haciendo bien su trabajo. Y en medio de todo eso se cuela efectivamente una historia de amor absolutamente superflua. O sea, que a mí me estorba, incluso si hubiera leído el guión y no hubiera visto la película, si no conociera la novela, no tiene ningún sentido que se produzca esa fascinación mutua, porque no es el rollo. No, es o que sea, no va de tenemos eso. una relación materno-filial, tenemos una relación incluso de profesora frente a un alumno que es un niño y que ve como un niño. Lo que ocurre es que, claro, era muy complicado para un público actual no resistirse a la tentación de cruzar esa relación y de generar, por lo tanto, un triángulo. Cuando en Frankenstein, si algo no tenemos, son triángulos de esas características. Y no hacen falta. Y luego, perdemos también algunas ocasiones muy interesantes porque él sí que mete teoría. Y sí que hay una serie de presupuestos acerca de la existencia, acerca de la ciencia, acerca del capital. Perdemos la oportunidad de que sean los de Mary Shelley. Y a cambio tenemos los de Guillermo del Toro. Bueno, bien. Es espectacular, efectivamente, la palabra es esa, o sea, te quedas así, disfrutas un buen rato, pero no busques una buena dirección actorial porque no existe en el caso de Víctor. Y en el caso de la criatura, se ha elogiado mucho el papel y la actuación de Jacob. A mí me da la impresión de que se podría haber sacado mucho más provecho también de ese papel. Y ella no me conmueve en absoluto, nunca, en ningún momento, pero es un problema que tengo yo con esa actriz. O sea, me da la impresión de que no sé, necesita un café. O sea, no, hay un punto siempre muy como errática, de inexpresividad que creo que intenta transmitir realmente una especie de hipersensibilidad, ¿no? de estar atónita frente a la vida, pero en mi caso no logra calarme. La he visto en varios papeles, me parece una mujer hermosa, me parece tal, pero nuevamente creo que tiene mucho que ver con una dirección muy determinada. Y también con que el público, ahora mismo, no olvidemos que es una película, por lo tanto es una inversión millonaria, el público quiere ver, aparte de Frankenstein, cositas. Y dentro de esas cositas pues están determinadas decisiones que toma el propio director, ¿no? Volviendo tampoco, perdón. Te digo, no, es que yo hablo mucho. Sí, no, me encanta, claro. No me parece tampoco una traición, ¿no? O sea, había gente que estaba muy iracunda, ¿no? Bueno, ni la mitad de iracunda de lo que luego han estado con Cumbres Borrascosas, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que la ira hay que reservarla para causas mayores, ¿no? Es decir, sobre todo eso se va aprendiendo con la edad. Yo con 20 años también me indignaba mucho. Pero bueno, son versiones y son variantes muy interesantes que nos dicen más de cómo se pretende interpretar un clásico para un público mayoritario ahora, totalmente, que de la propia obra, ¿no? Entonces, si lo entendemos así y no somos público mayoritario porque no nos gusta, pues viene bien saber por qué les está gustando a otros. O sea, porque hay gente que sale conmovida hasta el tuétano de algo que nosotros hemos visto como... y al revés, ¿por qué nos emocionan cosas que otras personas dicen? A mí me parece esto una burla, ¿no? Y además, teniendo en cuenta la plataforma, o sea, el espacio en el que se gestó, que fue para Netflix, ¿no? Aunque porque no la estrenaron en los cines en todas partes, ¿no? Aquí sí que la estrenaron antes de que se viera en la plataforma, pero claro, está pensada también, no está concebida tanto para la gran pantalla como para que la gente, a pesar de que visualmente es para la gran pantalla, pero para que la vea, para un público determinado que consume cine en esa de una plataforma. forma muy especial. Exactamente. Sí. Y además entendiendo cuáles son las premisas que tiene esa plataforma
cómo se entendía en su momento, casi sin hablar, qué es lo que hacían las grandes productoras de Hollywood, o cómo se entendía en el 19 que el productor teatral de según qué obra importante en Inglaterra iba a llevar a cabo eso, ¿no? O sea, el público siempre ha estado ahí, la interacción entre las narrativas, las historias y las adaptaciones de esas narrativas que contamos siempre ha estado ahí. Y, por supuesto, quienes se dedican al audiovisual, que dependen tanto del apoyo y del respaldo del público, nunca ha sido ajeno a ello. O sea, no hemos inventado nada. Volviendo a Mary Shelley. Sí. Salimos un poquito de Guillermo del Toro. No es clásico todavía, Guillermo del Toro. Se le asocia generalmente a Mary Shelley con Frankenstein, pero escribió muchas otras cosas como El último hombre. ¿Por qué? ¿Por qué nos está tan valorizada pues esta novela, El último hombre, visión apocalíptica del siglo XXI, ¿no? La separación de la humanidad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a...? Es que no está a la altura la otra obra. No es que no esté a la altura, pero yo creo honestamente que Frankenstein es mucho mejor. Vale. En todos los aspectos. Muy bien. O sea, no hablamos de altura, es que la intuición con la que parte... Es más, te diré, algunas de las novelas posteriores están mejor escritas que Frankenstein. Desde el punto de vista estilístico... Y yo creo que el último hombre estilísticamente está mucho mejor. Te habla de una madurez, te habla de una autora que ya domina la herramienta. Sí. Pero carece de todo... O sea, esa garra, ¿no? Sí. De las intuiciones brillantes que encontramos en Frankenstein y que nace de zarpazos que le ha dado la vida a una chavala muy joven, ¿no? A una chavala con un talento descomunal, pero que luego ha tenido que domar o que restringir ese talento hacia otras tareas, sobre todo alimenticias. Porque no lo olvidemos, Mary fue pobre durante prácticamente toda su vida. El suegro va y se le muere tarde. Y encima, es verdad, si se hubiera muerto cuando le tocaba, otro gallo tenía que morirse. Otro gallo nos cantara. Pero se muere tarde y además lo que le deja es un poco decepcionante. Entonces, la capacidad que tenemos ahora, las autoras y muchos autores, de ganarnos la vida, o bien con nuestra obra, o bien con nuestro trabajo, yo creo que nunca dejaré de reivindicarlo. Totalmente. Porque gran parte de las carencias de las obras perdidas o de haber escrito una obra mayor y después teñirse en el olvido de las autoras del 18 y sobre todo del 19 tienen que ver con razones económicas y socioeconómicas, socioculturales, en España y fuera de España, porque hace nada le dedicamos el programa de Notas a pie de página a Fernán Caballero, exactamente igual, ¿no? Fernán Caballero venía de una familia acomodada, o se tenía legado o olvídate. Y en el caso de Mary, las carencias que ya heredó de su padre, que era de verdad, ¿qué hacía siempre con el dinero? Pues despilfarrarlo y dárselo a los pobres cuando el pobre era él. Y después las circunstancias en las que ella se encuentra hacen que la mayor parte de los trabajos que tenga que llevar a cabo sean alimentarios. Y muchos de ellos hechos con la mayor honestidad, y trazados desde lo que ella consideraba que era el escribir de la forma más legítima, pero no tuvo el espacio que se les legó a otros escritores para la reflexión pura. Totalmente. Y entonces esas intuiciones que ella tuvo en el momento en el que en cierta medida fue más desgraciada pero también más libre, no se volvieron a repetir. Es también una intuición, después de haber estudiado muchas autoras similares y del proceso creativo experimentado aquí por la nena. Sí, la habitación propia, ¿no? Sí. Es un ejemplo clarísimo, sí. Espido, una pregunta para ti. Creo que participas activamente en un proyecto literario, teatral, Las hijas de Mary Shelley. Hijos de Mary Shelley. O Los hijos de Mary Shelley, si nos puedes hablar un poquito de tu participación ahí. Y luego, por otra parte, para insertar en el debate tu gran faceta como escritora, muchas voces críticas te consideran como heredera de Shelley, en el sentido de que tu obra literaria explora los claroscuros del alma humana. ¿Te considerarías una heredera de Shelley? Por eso creamos Hijos de Mary Shelley. Porque, no por mí, sino porque había una serie de autores en un momento determinado que considerábamos que la parte fantástica y también la parte de una cierta reflexión crítica y de muchos de los elementos del legado de Mary Shelley habían influido de una forma muy directa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la autora sobre la que más he publicado, no sobre la que más he trabajado, pero sí sobre la que más he trabajado es Jane Austen. Y sin embargo, Jane Austen no ha tenido como autora una gran influencia en mi obra.
He aprendido mucho de ella de estructura, pero tiene que ver más bien con la faceta de investigación o con la faceta de divulgación. Pero Shelley sí, mucho, enormemente, ¿no? Y también el otro caso, sobre todo en mis primeras novelas, es Emily Bronte. Y también toda una serie de autoras menos conocidas en las que yo reconozco una influencia muy, muy clara. En relatos está Ray Bradbury, por ejemplo, y otro tipo de autores. El Hijos de Mary Shelley nace porque Fernando Marías, autor que era como mi hermano mayor, en un momento determinado, él siempre montaba plataformas y montaba iniciativas distintas, decide que va a sacar una serie de libros como editor relacionados con Villa Diodati, con Frankenstein, con el monstruo, la criatura, Claremont y demás. Entonces, una vez al año sacábamos un volumen de varios autores e ilustradores que tenían como enfoque algo, pues la noche en la que todo ocurrió, Mary Wollstonecraft, la gran madre, qué vio Claremont y demás historias. Y cuando no nos llegó eso, como Hijos de Mary Shelley, decidimos saltar al teatro porque las conferencias que dábamos y las presentaciones que hacíamos sobre el libro nos pedían algo más. Y en un momento determinado, cuando íbamos a presentar el libro, yo le pedí en un festival de literatura fantástica, le pedí a Fernando permiso para no hablar de mi libro, sino hacer algo diferente. Me dijo, hazlo. Y lo que yo hice fue una dramatización determinada, ¿no? Yo vengo de jovencita, fui cantante de ópera, tengo formación teatral y por lo tanto, ahí me lancé. Y le encantó, aparte de dejar a la gente bastante en shock. Pero sobre todo le gustó mucho a Fernando, que siempre había estudiado cine y tenía esa faceta de espectáculo. Entonces hablamos con Vanessa Montfort, que en aquel momento estaba dirigiendo también obras de teatro y ópera, y le pareció fantástico. Y a partir de ahí creamos entre varios la compañía de teatro Hijos de Mary Shelley, que con El hogar del monstruo comenzamos a explorar a lo largo de distintas piezas cortas, con actores y con autores-actores, dónde estaba el hogar del monstruo, dónde estaba el mal en nosotros. Algunas fueron reinterpretaciones de la criatura, mezcladas con música, otras eran otro tipo de representaciones, y Fernando era el maestro de ceremonias. Entonces, con eso estrenamos en el María Guerrero, a partir de ahí iniciamos una gira, y luego ya solamente nos quedamos Fernando y yo, con una representación que se llamaba Esta noche moriremos, y en la que hablábamos precisamente del origen de la maldad y cómo la maldad se asentaba en nosotros y nos configuraba de alguna manera. Fernando murió hace 2 años y con ello se interrumpió tantos otros planes que teníamos, ¿no? Como el proyecto de Hijos de Mary Shelley. Es decir, somos hijos de Mary Shelley sin padre. Ya no teníamos madre y ahora se nos murió el padre. Pero fue tan hermoso mientras duró. Y tenía aquí apuntado huella. Hijos de Mary Shelley, pero lo he dicho hijas porque creía que estaba mal apuntado. O sea, no, era hijos, había hombres y había mujeres. Sí. Entonces ese legado y ese homenaje a Mary Shelley y a todo el entorno que ella generó, lo hicimos pues de una manera muy pública, muy física. Es curioso, Pido, como has mencionado, que aunque Jane Austen es una de tus autoras favoritas, Emily Bronte y Shelley son más influyentes en tu obra. Es porque a la hora de ser creadoras tendemos hacia el mal llama más que luego los claroscuros, todo el tema de las mentes atormentadas. Hombre, me gustaría contestarte que sí porque queda muy bien, ¿no? Pero en mi caso yo creo que tiene que ver con algo tan biográfico como que yo fui una autora precoz. Entonces, en la adolescencia y preadolescencia, dejan mayor huella en ti y conectan también mejor con aquello que no sabes explicar y que muchas veces es el motor para la creación. Conectan mejor ese tipo de impactos que otros que son más serenos y que dejan un efecto más perdurable. Y que en cambio en autores que han comenzado a publicar o a escribir de verdad, ¿no? a dedicarse a ello en torno a los 40 o los 50, veo que ya no son tan importantes esos autores, porque los han absorbido, los han asimilado y los han sustituido por autores que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con el pensamiento filosófico o demás. En mis inicios como autora, como creadora, la intuición, la pasión, el instinto, tenía mucho, el reconocimiento de aquello que yo estaba sintiendo tenía una gran importancia. Entonces no puedes tener nuevos maestros que sustituyan a los viejos maestros sin haber matado a los anteriores, ¿no?
o sin rendir el homenaje a aquellos que fueron los primeros, y en mi caso los primeros fueron eso. Yo tuve una formación muy centrada en los clásicos, autodidacta, como casi todos, y que tenía mucho que ver con el acceso a la biblioteca pública. Entonces, de todas maneras, el gran eje de influencia en mi obra es Shakespeare. Y no es precisamente un novelista, sino que precisamente es un dramaturgo, y otro de ellos es Calderón. Y se debe a que aquello era lo que yo estaba leyendo en aquel momento, porque mi hermana estaba iniciando una tesis sobre el teatro del siglo de oro español. Entonces yo, como siendo un mico, lo que hacía era robarle a mi hermana lo que leía, porque una quiere ser mayor, ¿no? Hay gente que no quiere crecer, a mí me estorba mi edad, siempre he querido ser mayor, ahora quiero ser vieja ya y olvidarme de toda esta historia, ¿no? Y poder decir lo que realmente pienso al mundo. Y por lo tanto lo que quería era quemar etapas muy pronto, y antes a veces de sentir yo ya intuía aquello que se podía sentir, porque no me llegaba la edad, no me llegaba la madurez como para poder sentirlo. Entonces la literatura para mí siempre ha sido esa otra gran enciclopedia de emociones, me tiraba mucho más eso que lo otro. Tengo dos preguntas que quiero haceros y luego, si os parece bien, abro el debate. Pues no quiero alargarlo. Estaba dirigida a las dos. Las dos soy una apasionada docentes también. Tú diriges un máster, Espido, de creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia, si no me equivoco. Margarita ha sido docente durante muchísimos años. Las dos soy apasionadas docentes, creadoras de alguna forma, y me gustaría meter aquí en el debate el tema del éxito, ¿no? Espido ha sido considerada una de las 100 personas más influyentes en España, que leí por algún lado, la séptima escritora más exitosa también, es decir, llegar a estos rankings de éxito, ¿no? Y me gustaría una pregunta general para las dos en vuestra labor como docentes. ¿Qué es para vosotras el éxito y cómo en vuestra labor como docente os identificáis a veces más con la criatura o con Víctor? Ahí lo dejo. Yo de éxito no voy a hablar, porque yo de éxito no... Si lo has tenido también, Margarita, como investigadora. Hombre, no, para mí el éxito, fíjate, ayer que me encontré una estudiante en el ex estudiante en el Centro de Lenguas Modernas, y me vino a dar un abrazo porque me dijo que yo le había hecho amar la literatura, que se le estaba incluyendo a su hijo, pues... Entonces, eso, para mí, el éxito profesional es conectar con... que me voy a emocionar, que estoy viendo allí, conectar con el estudiantado, el contacto humano. Y, qué bonito. Y creo que ya lo valoraréis, ¿no? Es que claro, es lo que interpela, es la razón por la que escribo, por la que, no sé, no por la que vivo, tampoco me voy a hacer aquí, no os subáis demasiado la parra, pero me encanta esta profesión, ¿no? Y en cuanto a sentirme como la criatura o como Víctor, pues ninguna de los dos. Yo soy la matrona. Es decir, yo le pongo a la criatura ahí delante, o sea, claro, la criatura interpela, ¿no? Pues igual el texto interpela, y lo que hago es invitarlo a que desguacen, desmenucen con preguntas incisivas, pero claro, sabiendo que yo simplemente tengo más años que ellos, más lectura, he leído el texto a lo mejor más veces, pero invitando siempre a que ellos sean ellos y ellas, ¿no? Los que se acerquen al texto y lo hagan suyo también, porque es verdad que el texto no se actualiza hasta que una persona lo lee. Claro. Y bueno, para mí ese es el éxito. Lo de los sesenios y eso está muy bien, pero no. ¿A qué edad empezaste a dar clases? No hablo de la universidad, hablo clases. ¿Clases particulares de inglés, por ejemplo? Clases. Con 18. Claro, yo empecé con 14. Empecé a dar clases de música a gente más mayor que yo, porque estaba más avanzada, y me interesaba mucho la pedagogía musical. También un tema que venía de familia. Entonces me interesaba la docencia en cuanto a la estructura de transmitir el conocimiento de uno a otro. Y en música está muy bien estructurado,
para niños, para adultos, sistemas de instrumentación. Y luego, cuando me di cuenta de que en España toda la parte de la creación literaria no estaba sistematizada, fue una de mis obsesiones, crear un sistema de creación literaria que nos permitiera desde el inicio, no a lo americano y no tampoco a lo latinoamericano, acercar la creación literaria, o sea, los sistemas didácticos. No estudié pedagogía, mi línea fue por filología, pero esa era cómo enseño yo a alguien de una forma eficaz y rápida, y sostenible en el tiempo, ¿no?, a que aprenda lo básico y siga formándose por su cuenta, porque a mí no me ha interesado nunca la docencia a largo plazo. Es decir, hago intensivos, dirijo el máster y doy una asignatura, y enseguida además a los alumnos les volad, venga, a otra cosa. Ya me contaréis cuando publicáis o ya esto, pero no os fidelicéis. O sea, porque me daba mucha aprensión esos talleres literarios que duraban años y que generaban una dependencia enorme del tutor y que tenías que decir tú si estaba bien. No, o sea, eso no lo tienes en el mundo real. Entonces, lo que yo quería era que fueran autosuficientes lo antes posible, que se olvidaran del ego y que empezaran con la autoestima y sobre todo con sistemas de formación. Porque no hay otra, o sea, tienes que valorar tu obra en su justa medida y tienes que ser crítico y por otro lado tienes que también saber qué herramientas te faltan. Totalmente. Que son muchas y según vas avanzando más te faltan, más conoces. Entonces, de ahí luego ya salté o sea, estuve muchos años que no di clases, estuve 4 dando clases de música para ganar unas perras, como todo el mundo, vamos. Luego te voy a interrumpir, pero creo que está claro que no somos Víctor. No. Quería hacer la pregunta en el sentido de ¿sois criaturas o creadoras? Porque vosotras también habéis sido creadoras y eso conlleva también no solo una responsabilidad ética, sino determinados riesgos, ¿no? El acto de creación. No, y el tema de la enseñanza. Es decir, la influencia que tú tienes para bien o para mal en determinadas personas, y no hablo solamente de jóvenes, porque yo doy posgrado, por lo tanto a mí me llegan ya adultos. Podemos tratar de todos los temas, pero muchas veces llega gente muy herida, y la gente que tiene sensibilidad literaria muchas veces lo que busca es curar esa herida a través, no de lo literario, sino de la escritura, de escritura terapéutica. Claro, yo no enseño eso. Ya. Entonces, muchas veces también el redirigir a cada uno según sus posibilidades es muy difícil, y es muy delicado, porque tienes que decirle a alguien no que no valga, sino que su talento tiene que estar constreñido a según qué límites. No va a dar más de sí. Ya. Y eso en la creación es absolutamente injusto. Exactamente igual que el genio, también es absolutamente injusto. Tienes cretinos que no sabes cómo escriben. Y buenas personas que se merecerían realmente tener esa chispa o ese don, que lo que escriben son textos correctos. Ajá. Entonces, muchas veces el texto correcto ya es bueno. Muchas veces para escribir una novela lo que tienes que hacer es divertirte, conocer a tu público, conocer cuál es tu nicho y a partir de ahí... Pero claro, la literatura tiene otra cosa, es la trascendencia, es la diferencia, es la chispa. Es muchas veces el daemon, el que te dirijan desde otro terreno. Implica también muchas veces una entrega, incluso una entrega vital, ¿no? Un sacerdocio, una devoción, que no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo puede, por circunstancias nuevamente materiales. Yo he escogido dedicarme a otras cosas porque veo que soy más fiel a la creación literaria si no estoy solamente centrada en ella y no dependo únicamente de ella. Entonces, de vez en cuando busco distracciones para luego volver con más fuerza. Pero yo tengo ese privilegio. Y tengo el privilegio de ser muy visible y de que de pronto en rankings determinados, en lugar de venir el nombre de otra persona, le venga el mío y pongan, pues mira, entre las 100 que estés pido. Porque funcionan así también las cosas. Hay un elemento de azar que conviene no olvidar nunca, ¿no? Porque está otra persona delante o le viene a la mente a otra persona y te llaman para un jurado, te llaman para formar parte de un comité o apareces dentro de un listado, ¿no? O tu libro está encima de la mesa, es el último que ha leído el crítico y hace que salga en Babelia y que otros 3 se queden fuera. Muchas veces funciona así. Pero la responsabilidad respecto a qué estás escribiendo cuando escribes opinión, por ejemplo, que es mi caso, o cuando escribes ficción, y después cuando enseñas es completamente diferente. Y tiene muchas veces que ver con dejar que alguien se estrelle y ya volverá. Lo que ocurre es que, bueno, muchas veces yo me encuentro con alumnos formados, exitosos en otras materias, que me discuten el uso del gerundio. No, mira, o sea, las formas
O sea, los verboides tienen su lugar, estudia gramática. Es que yo lo que quiero es escribir. Ya, pero para escribir necesitas dominar la herramienta, y la herramienta se domina a través de cosas muy aburridas, como tocar el piano implica escalas, implica arpegios. Entonces, ponte desde ahí. Y muchas veces la idealización de la creación nos lleva a empezar por el final, por la idea. Y la idea está muy bien, pero si nos queremos dedicar a ello, hace falta una formación que necesariamente va a ser monótona y tiene que ver con la reiteración y con la corrección y con la frustración. Entonces, ahí es donde yo intento ser lo más honesta posible y creo que, repito, que se me puede acusar de algunas cosas, pero no de esa entrega también en la parte docente. Y en mi caso, yo claramente, si me sitúo en algún sitio, me sitúo en el sitio de Mary, en quien cuenta la historia. O sea, no me interesa tanto crear o ser creado, sino contarlo, la parte de la narración. Muy bien. Bueno, pues quiero abrir el debate. Creo que tenemos 5 minutos. Tenemos aquí un escritor, última fila, Fernando. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Espido. También a las demás componentes de la mesa me ha resultado muy enriquecedora esta visión de Mary Shelley, una autora que conocí con unos 16 años. Y recuerdo que en el prólogo del libro se hacía mucho énfasis en algo que no se ha comentado, entiendo que porque se da por supuesto, ¿no?, la identificación con el nuevo Prometeo. Bien, no quería plantear esa visión que se tiene del nuevo Prometeo a través de la obra, sino, antes ha comentado Espido algo referente a los sustratos filosóficos que pudieron influir en Mary Shelley. Te has referido antes a enciclopedismo, al siglo de las luces, también, por supuesto, al romanticismo. Entonces, yo me planteo hasta qué punto puede haber tenido ambas influencias. Por una parte, aludir al mito clásico, parece propio del siglo XVIII, pero por otra, reconozco que es muy importante la relevancia que tiene el yo en los primeros románticos, ¿no?, influido por pensadores como Schelling y otros, ¿no?, Fichte, que dan muy importancia al yo. ¿Hasta qué punto puede estar conectado todo esto con la creación de una nueva criatura, verdad? No sé si podías comentar todo ese sustrato que puede subyacer, ¿no? Porque la idea es crear, pues, no sé, un modelo de nuevo hombre a partir de la idea del yo que tienen los románticos, en tanto que es una afirmación de la libertad creadora, de poder desarrollar su vida en el sentido que ellos quisieran. No sé si me he explicado. ¿Es para mí? Sí. Creo que se nos va un poco de algunos de los enfoques que podríamos dar ahora en 5 minutos, ¿no? Porque eso nos obligaría primero a analizar cuáles son las lecturas que en aquel momento tuvo Mary, de las cuales algunas sí que están documentadas, pero otras no tanto. La influencia principalmente de los autores alemanes de ese momento. Ellos estaban creando prácticamente sobre la marcha dentro de la literatura inglesa ese nuevo concepto del yo y sobre todo cómo querían definirlo como un yo, no diría nacionalista, pero sí propio de una nación muy determinada. No en vano muchos de ellos provenían precisamente o bien de origen o de sangre escocesa y por lo tanto lo que nos encontramos muchas veces es no solamente una idea de identidad, sino una idea identitaria, ¿no?, de pertenencia a un terreno y a un territorio determinado. Eso es muy evidente, por ejemplo, en el caso de los románticos alemanes, ¿no? Y lo es menos, posiblemente porque les interesara también otras cuestiones en el caso de los ingleses. Pero si nos vamos, por ejemplo, a algunos de los poetas, sobre todo los poetas de los Grandes Lagos, ese yo tiene una presencia absolutamente definitoria que no encontramos tanto dentro de los narradores. Los narradores no buscan tanto el yo como la gran manifestación de la identidad, sino la construcción de la identidad a través de qué nos convierte en ese yo. No sé si me explico.
Es decir, no emana tanto de una certeza, sino de una construcción, que creo que es también la gran diferencia entre el poeta y entre el narrador, principalmente el novelista. Ella está rodeada de gente que escribe prosa, pero que principalmente se identifican como poetas. No olvidemos tampoco el rango que en aquel momento tenía la novela, que era muy inferior, se consideraba tanto en esfuerzo como también en calidad literaria, a la propia poesía. Y por lo tanto, cuanto más se acercara al ensayo y por lo tanto más pudiera dibujar determinados elementos ensayísticos, mejor novela se consideraría que fuera y menos frívola, frente a toda la novela gótica, frente a toda la novela sentimental que en aquel momento arrasaba. Y por otro lado, lo que tenemos también es que Mary necesita demostrar, aunque como sabemos la novela sale de una forma anónima, incluso se atribuye a Percy Shelley en un primer momento, necesita demostrar que pese a su corta edad ella tiene conocimientos de latín, conocimientos de griego y las suficientes referencias al mundo clásico como para poder hacer el guiño al moderno Prometeo. Entonces, dentro de esa identidad basada también en los clásicos, la idea no solamente del yo sino del nosotros empieza a tomar un sentido diferente. Entonces, el yo es la criatura, pero también frente al pueblo que le acosa. El yo es Víctor, pero también frente a una misión casi mesiánica que se afronta y que se dirige al mundo, ¿no? Y es un tema fascinante y yo creo que muy interesante, pero que casi siempre se está abordando desde el punto de quien escribe en la poesía. Y en las novelas no nos encontramos tantos momentos similares al que formula o al que propone Mary, porque muy rápidamente vamos a saltar a Washington Irving, que por cierto tuvo una relación directa no solamente con esta bella ciudad, sino también con Mary Shelley. Vamos a saltar a Walter Scott, que tiene una influencia innegable, en la que el prototipo del héroe byrónico es un yo arquetípico, es un yo basado casi en el intercambio con otros yoes, mientras que el yo de Byron es un yo único. Entonces, si seguimos tirando también por otro tipo de novelas, y nos vamos a José Guimé, que está escribiendo en esos tiempos y que además va a tener también una relación directa con Sevilla y también la va a tener con Mary. Su yo, su Don José o cualquiera de sus narradores nos hablan desde un yo en una posición completamente diferente que la de cualquiera de los poemas de Shelley, en el que se está reivindicando ese yo desafiante. El yo novelístico se tiene que construir y además tiene un arco de personaje, por lo tanto ha de evolucionar y a veces incluso de autodestruirse. Yo llevaría el diálogo hacia ahí y sería una cuestión de estar hablando durante horas y tomar un café. No sé si le he servido de ayuda. Bueno, tenemos tiempo para una solo última pregunta porque Espido tiene que coger el tren. Tenemos 2 personas que quieren preguntar, entonces ¿qué hacemos? Nada, 2 respuestas breves. 2 respuestas breves, venga. Sí, por no dejar una a y nadie otra, fuera. venga. Pues perfecto, muchas gracias. Voy a intentar ser tan breve como pueda. La pregunta realmente va para las 2 y realmente retomo un poco la pregunta que han dicho anteriormente. Realmente cuando leemos un libro, lo primero que vemos es el título. Y retomando otra vez el moto de el moderno Prometeo, realmente hay autores como Lord Byron o Goethe, por ejemplo, incluso Beethoven, en ambientes como la música, que han tomado el tema del moderno Prometeo. La pregunta básicamente sería si creéis que Mary voluntariamente pone ese título para crear como un diálogo con sus predecesores e incluso sus contemporáneos, o si creéis que sería tipo para plantear una crítica más específicamente orientada a la ciencia moderna, la creación, la responsabilidad moral, etcétera. Bueno, yo no creo que sea tanto como crítica. Bueno, es que el mito de Prometeo era clave en el romanticismo, ¿no? Tú has dicho, bueno, las criaturas de Prometeo, el ballet de Beethoven, el Prometeo desencadenado, o sea que Shelley lo desencadena. Entonces, incluso había una caricatura, creo que era de Gilroy, donde aparecía Napoleón como el moderno Prometeo, ¿no? Entonces, no sé si tanto no tanto como crítica,
sino... Ilusión. Exactamente. Estaba es una dialogando. ilusión, pero es que además dialoga con las dos versiones de Prometeo, ¿no? El Prometeo que sabemos que transgrede y que da luz trae la luz a los hombres, pero también el Prometeo plasticator, que es el que hace a la humanidad. O sea, entonces, en este caso, digamos que el Prometeo clásico transgrede a los dioses, transgrede una orden de los dioses para ayudar a la humanidad porque es su creación, no algo, en este caso Víctor difiere totalmente de eso, ¿no? Hace una criatura y el lenguaje está lleno de eso, ¿no? O sea, en su sueño original Víctor hace referencia al Prometeo que trae la luz cuando dice mi sueño era derramar un torrente de luz sobre la oscuridad, claro, todo el siglo de las luces también, ¿no? Y luego cuando habla de darle forma a ese hálito de vida, a esa masa informe. Entonces, creo que por un lado la transgresión del romanticismo no es el desafío a la autoridad, que está también la luz, o sea, lo que viene debajo la cita del paraíso perdido, ¿no? Cuando le dice Adán a Dios, pues yo no te pedí que me hicieras. No se lo dice así, ¿no? Pero, entonces, igual, ¿no? Entonces, simplemente está dentro de esa corriente de la figura de Prometeo como transgresor pero bueno, al final que también tiene la transgresión de Adán y Eva. Lo que pasa es que en este caso sí que es una transgresión, pero que yo insisto, o sea, que creo que Mary no la castiga. O sea, lo que está haciendo Víctor es romper el orden natural, porque trae una criatura nueva que está hecha, no olvidemos, de trozos humanos y no humanos, de animales humanos y no humanos. Entonces, jolín, eso es un triunfo de la ciencia, ¿no? Lo ha conseguido. El problema es, ¿y ahora qué? Entonces, eso es lo que yo creo que lo que interpela, lo que pregunta, lo que explora. Y me he ido por las ramas ya, lo de Prometeo se ha quedado por allí. Toma respuesta breve. Brevísima y pedantísima corrección. No lleva la luz, lleva el fuego. El fuego, sí, Es decir, que eso. no solamente ilumina, Sí, sino sí, que sí. permite todo el desarrollo posterior, Cocinar, etcétera, ¿no? Cocinar, alimentarse, cuidar, hervir y esterilizar un montón de cosas. Yo, mira, en el momento en el que metemos un símbolo como es Prometeo, entra la semiótica. En el momento en el que entra el símbolo, todo cabe, siempre que lo justifiques. Entonces, aquello que desde tu visión actual entre y dialogue, como ella estaba dialogando con otros Prometeos, va a servir. Totalmente. Y la última y brevísima pregunta. Colega Lo del siento de departamento. corazón porque mi pregunta es No es bastante- breve. No es breve, pero lo voy a reducir. Primero, es un deleite estar con vosotras tres en esta mañana. Es que somos más majas. Es de verdad precioso. Muchísimas gracias a Pilar por las preguntas, a Espido y a mi querida Margarita por la interacción tan hermosa y tan intelectualmente enriquecedora. La pregunta. Tú estabas comentando, Espido, cómo es el proceso de cuando te encuentras con un estudiante que probablemente quizás no sea finalmente un escritor o escritora. Gran escritor. Sí. Y cómo le indicas lo importante de la reiteración. Te habrán preguntado millones de veces cuál es tu propio proceso de creación o cuál ha sido el personaje más difícil para ti. Eso es lo que yo te quería preguntar, pero sé que es muy largo, así que muchísimas gracias por hacernos imaginar. Mil gracias. El proceso que yo enseño, que es el que sigo, aunque cada uno lo adaptamos, tiene que ver con una cuestión muy, muy práctica y tiene que ver con sistematizar la idea original, es decir, con domar la intuición, porque la mayor parte de los alumnos que vienen a mis cursos o al máster tienen ideas, pero no saben cómo fijar esas ideas, cómo plasmarlas. Entonces, visto que ese era el principal obstáculo que tenían, lo que hacemos es sistematizar el proceso. En un primero, ordenar cuáles son las ideas. En el segundo, generar la estructura de la historia que se va a contar, tanto la interna como la externa, sea capítulos, sea fragmentos, sea cuento. Y finalmente, pasar a la redacción. Entonces, les recomiendo fervorosamente que no pasen a la redacción hasta que todo lo demás está ya trabajado. Y a partir de ahí doy absoluta libertad. Es decir, si trabajan con imágenes, que lo hagan. Si trabajan con fichas, que lo hagan. Pero narrador, personaje, trama, espacio, tiempo,
atmósfera y simbología tienen que estar trabajadas hasta el detalle, de manera que puedan educar en abstracto lo que luego van a tener en concreto. En la psicología del personaje, que creo que es uno de mis puntos fuertes como autora, es algo a lo que doy una gran importancia, porque la mayor parte de las novelas contemporáneas fallan precisamente por ahí. No tanto en el ritmo y en la trama, que es algo que intuitivamente casi todos dominan. Y la trama además es muy difícil de modificar porque es la historia que ellos conllevan. El estilo literario se trabaja en las 3 fases, pero sobre todo en el último. Entonces, eso me permite también salvar entre comillas, o educar a aspirantes a escritores que son muy buenos teniendo ideas, pero que no lo son redactándolas, y que por lo tanto es posible que trabajen mejor en equipo, como guionistas o en proyectos corales o generales, y no como individuos. En la estructura, que a mí me parece que es básico, lo que pueden ver es qué errores han cometido, porque muchas veces no se dan cuenta de qué les sobra o qué les falta en la primera parte hasta que no llegan a la estructura formal de la obra. Y después ya llega la redacción, y en la redacción nos peleamos con carencias que muchas veces descubren cuando empiezan a escribir. Se dan cuenta de que funciona bien en la cabeza pero no pueden aterrizarlo, se dan cuenta de que es importante incluir huecos para que el lector entre y pueda hacer la historia como suya, sobre todo se dan cuenta de la importancia del estilo literario y de tener un estilo literario propio, de que no copien, de que no adopten, de que... Y por supuesto en todo ese proceso, en mi caso y a día de hoy, mayo del 26, la IA no puede intervenir en ninguno de los puntos, ni siquiera en la investigación, ni siquiera en la búsqueda de fuentes, y desde luego no en el hecho de dialogar para tener una tormenta de ideas. Es posible que en un futuro lo puedan usar y la usen cuando no están bajo mi tutela, pero durante mi tutela todo lo que está trabajando es la inteligencia humana. Las otras inteligencias artificiales tendrán su espacio en otros momentos, pero quiero que trabajen, y para trabajar no podemos tener atajos. No puede leerse el resumen del Reader Digest, o sea, tienen que leer el libro, tienen que analizar el libro, no pueden saltarse espacios intermedios en la redacción, tienen que corregir las cacofonías internas, las rimas internas, o descubrir que esto no tiene. No hay atajos en la novela, en la narrativa, que es principalmente a lo que yo me dedico. En poesía ya ni contemos. Entonces, hay una parte en la que yo le doy una gran importancia al proceso, porque el proceso es lo que va a justificar la obra completa, la obra finalizada. Y ahí muchos también, sin necesidad de nada, la gente es inteligente, ¿no? Se van dando cuenta de cuáles son sus carencias, interrumpen el proceso de redacción o el proceso de creación de la novela y van a cubrirlas con lecturas, con comparaciones, con otro tipo de cosas. Ese es el sistema que yo sigo y que yo llevo para mí misma, más abreviado porque yo ya tengo años de corrida, ¿no? Ya hacemos la faena a una velocidad mayor, pero en algunas ocasiones y frente a retos también tengo que volver al inicio, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Y yo le doy una gran importancia a la formulación teórica, es decir, a que como autores no solamente hablemos de nuestra novela, sino que seamos capaces de hablar de teoría literaria, de historia de la literatura, de literatura comparada, que seamos capaces de educarnos en una tradición y que seamos capaces de, en cualquier circunstancia, no ser seres pegados únicamente a nuestra obra. Formamos parte de una cadena literaria casi inacabable e inabarcable, pero dentro de nuestra pequeñez y de nuestra humildad les debemos al entorno y a los de antes, a los clásicos y a los contemporáneos, les debemos gran parte de lo que somos y de lo que decimos. Entonces, uno de los problemas que tenemos ahora, sobre todo en la literatura de subgénero, es que los autores consideran que su novela ha brotado de la nada. Prácticamente no hay influencias, prácticamente todo es genialidad. Entonces, sabemos que no es así, pero jugamos al genio. Y a mí me parece que es muy importante recordar de dónde venimos. Y venimos de algo tan básico como son los poemas recitados, las leyendas, la mitología, la elaboración de símbolos, y a partir de ahí la construcción de la novela, y a partir de ahí lo que ahora estamos formulando. Vivimos en un marco narrativo y ese marco narrativo lo construimos entre todos. Somos Gracias también a ti. los textos que leemos. Somos los textos que leemos y somos un poco menos y con menos calidad los textos que generamos. Bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar el debate. La verdad es que ha sido un verdadero placer. Espido, es un placer escucharte, de verdad. Eres un artífice de la palabra, te lo debo decir.
y es un verdadero placer haber compartido mesa con alguien a quien admiro y quiero tanto como Margarita, o sea que ha sido un lujo. Y bueno, yo creo que desgraciadamente tenemos que cerrarlo por temas de agenda de despido, que se tiene que ir muy rápidamente, pero agradeceros. Y esta es tu casa, Espido, vuelve a la casa nuestra cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Margarita, un honor, lo vuelvo otra vez a reiterar. Y bueno, y sobre todo, no olvidéis que nada de esto tiene sentido si no tiene sentido para vosotros. Es decir, la cuestión está en que, de una manera o de otra, cada una de las lecturas formen parte de aquello que sois y de aquello que seréis. Quien os lo cuente o de quién lo leéis no tiene tanta importancia como cómo lo transformáis y cómo en un futuro vosotros lo comuniquéis. Como alumnos, como profesores, como padres y madres, como creadores, como aquello que vosotros sois, ¿no? O sea, todos somos en realidad intermediarios de algo que mantenemos con todas nuestras fuerzas, que es la tradición literaria, la cultura y, en definitiva, lo que nos hace más humanos, ¿no? Que es la palabra y la interpretación de la palabra. Muchas gracias.